Esta no es una historia de mi tortilla, mi pastilla, ni mi rodilla. Esta es la historia de Koichi. Esta historia sucede antes de que la rodilla entre a la UA. Ya saben cómo es este mundo. Nació un bebé que brillaba y empezaron a nacer gente con habilidades, y se les conocía como Kirks. Así es como nacieron los héroes que trabajaban al margen de la ley. Pero había algunos héroes que trabajaban por su cuenta, sin que nadie les diga si puede o no ser un héroe. Vemos como una cosa rosada andaba causando problemas y termina apareciendo All Might. Koichi era un gran fan de All Might, pero se estaba distrayendo e iba tarde a la universidad. Así que se va corriendo, pero termina chocando con una persona y pues se termina metiendo en problemas. Para evitarlo le dicen que debía arrodillarse y pedir perdón. Koichi obvio lo hace, pero le dicen que era patético por hacerlo. Entonces, ¿sí o no, güey? Le iban a patear, pero se echan para atrás como si fuera un auto a control remoto. Los había molestado y dice fuga la oruga y empieza a driftear. Su quirk era el deslizamiento. Se activaba conectando 3 o más puntos de su cuerpo con la superficie, pero su velocidad era igual que el de una bicicleta. Pero no tienes que comprar una bicicleta, así que te puedes ahorrar el dinero. Ni buscar dónde dejarlo. Aparte no te pueden atropellar. Tú eres el que atropella. Pero en un mundo donde la gente vuela, es una pinche antorcha humana o son la cosa más rota de su mundo, pues quedas pendejo con un Kirk donde parece ser una cucaracha. A la gente le daba asco verlo usar su Kirk, ya que parecía una cucaracha. Al volver de la universidad ve a una chica cantando y bailando sobre el alumbrado público. Al verla no puede evitar sentir envidia por su don, pero ahí se da cuenta de que iba a llegar tarde a su trabajo, así que se pone a driftear. Los humanos admiraban a los que tenían por encima y menospreciaban a los que tenían debajo. Se termina cayendo debido a un charco y termina llegando tarde. En eso llegan los tipos de antes y estaban enojados por lo que les hizo Koichi, y pues lo terminan reconociendo y le dan tremenda paliza. Koichi estaba frustrado al no ser más fuerte, pero todo mejoraría. Cuando se pone su traje podía usar su don a su antojo. Lograba despejarse. La ley le daba igual, podía hacer lo que quería. O sea, es como Spider-Man y Kikaz, ya que es como el amigable vecino Spider-Man, pero sería tu amigo cucarachón Kikaz. Encuentra un objetivo y pues lo ayuda devolviendo su cartera, también mostrándole a la madre de mi rodilla dónde estaba la parada del autobús. Y ¡ay, esa pose, Koichi! Ayudaba a la gente con cosas muy simples, pero que ayudan a mejorar la sociedad. Lo llamaban Amable Man, y me hace feliz que reconozcan la labor que hacía. Koichi era feliz con eso. Mientras está en un callejón le ofrecen agua y lo acepta sin más. Recuerden, no acepten cosas de desconocidos, eso significa peligro. Koichi se da cuenta de lo que pasaba y ve que era Popstep. Esta conocía su labor y según lo llamaban Cucarachaman. Pop le dice que tenía un disfraz de All Might y que era feo. Pero no, ese no era un disfraz, era un pijama. Koichi dice que su traje no era feo y quería ser como All Might y quería ayudar a los demás en lo posible. Decide irse y le dice que tenga cuidado al jugar a ser una idol, ya que la policía la podía arrestar. Pop dice que no estaba jugando y lo iba a golpear, pero termina golpeando al tipo que golpeó a Koichi. La toman como rehén y pues al reconocerla dicen que le harán cosas malas. Koichi les dice que paren, pero le dicen tú no te metas. Koichi se iba a ir, pero al verla con lágrimas en los ojos dice que era amable man y no ignoraba a quien necesitaba de su ayuda. No se le daba bien pelear, pero podía ser que pierda el equilibrio y se caiga. Pero no lo mueve ni un centímetro y no le hace nada. Lo toman como si fuera un gato y al ver cómo se movía lo reconocen. Le preguntan por qué jugaba a ser un héroe. Dice que lo reventará a él y esa tienda donde trabajaba. También desnudarían a Pop. Ahí vemos que había alguien en el techo. Pop dice que paren o si no llamaría a la policía. Ante esto le dicen que mejor debería llamar a un héroe, o mejor a All Might. Estaban en problemas y Wolverine, o mejor dicho, Aguja Dinámica, iba a apuñalar a Koichi. Ahí el tipo del techo salta y se estampa contra la basura. Esto llama su atención y dice que es cierto que All Might no aparecería, pero apareció él. Dice que la basura podía amortiguar las caídas y preparando su cuello pudiese evitar daños cerebrales o vertebrales. Aguja pregunta quién era el viejo, y le dice viejo tu abuela. Dice que es un limpiador de escoria, y se hace llamar Knuckle Duster. Golpea al lagarto y le saca la lengua y dice que no brilla. Golpea al grandulón y también le revisa la lengua. Ninguno tenía lo que buscaba. Duster le dice a Koichi que tiene potencial. Necesitaba gente que le ayude con su trabajo. Lo convertiría en un héroe. Koichi le dice no gracias, paso. Duster le dice que él admiraba a All Might y ayudaba a los demás como pasatiempo. No le creía cuando le decía que no le interesaba ser un héroe. Koichi dice que con el Kirk inservible que tenía nunca le darían una licencia.
Duster dice que no importaban las licencias o los quirks, eso era irrelevante para la auténtica justicia. Lo que importaba era si podía actuar cuando más importaba. Eso era lo único que se necesitaba para tener el alma de un héroe. Y es muy cierto, porque tenemos al héroe de la bicicleta, que tiene el alma de un gran héroe. Dado lo que había dicho, era un héroe sin licencia. Aguja se levanta y toma de rehén a Pop. Duster dice que esa rehén no detendría sus puños. Aguja dice que no era su rehén, sino que le destrozaría la cara. Koichi recuerda el discurso de que lo más importante era actuar cuando se necesitaba. Duster felicita a Koichi y noquea a Aguja. Lo revisa y no tenía nada tampoco. Duster con una sonrisa de loco le dice que le enseñará el valor de trabajar como un héroe. Lo maravilloso que se sentía golpear malhechores. Koichi le dice que rechazaba la oferta. A pesar de que debía agradecerle por salvarlo, no podía hacerlo ya que se veía como un loco. Lo había seguido hasta su casa y quería que fuera su discípulo. El grupo de Aguja Dinámica y sus amigos se terminan encontrando con un tipo que brilla y les ofrece medicina de la buena. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre que te vas. Duster dice que había una nueva droga circulando por la ciudad. Era llamada Trigger. Al usarlo potenciaba tu don, pero te volvía irracional. En otras palabras, te convertías en un villano. Duster dice que si la droga se sigue esparciendo, habría muchos villanos. Aparecerían por doquier y los héroes no sabrían qué hacer, así que tenía planeado adelantarse. Él y Koichi tendrían que detener a cualquier sospechoso y revisarle la lengua. Koichi pregunta qué tenía que ver la lengua. Duster dice que se volvía negra cuando consumían Trigger. Bajo la lógica de Duster, golpearían a cualquiera que tuviera la lengua negra y le sacarían toda la información. Luego irían con los traficantes y los golpearían para sacarles la información, y así acabarían con el tráfico de Trigger. Tenía planeado arreglar todo con violencia. Así es como empiezan a corretear a cualquier persona que le pareciera sospechosa, mientras que Koichi intentaba detenerlo. Se terminan encontrando a Popstep. Le cuentan que estaban buscando adictos y traficantes. Le agradece por lo del día anterior, pero también se enoja porque la abandonaron. Koichi dice que está junto a Duster para evitar que ande golpeando a todos. Pop dice que pueden usar el internet para encontrar al villano que buscan, pero ahí Duster quería golpear a un oficinista. Termina soltando su maletín y vemos que tenía unos juguetes. Con más razón lo quería golpear, aunque sí, es raro que tenga juguetes en un maletín. El oficinista dice que tenía juguetes porque trabajaba en una juguetería. Le vale 3 hectáreas de juguetes y lo iba a golpear, pero ahí una venda lo detiene. Era Eraserhead. Duster lo reconoce y Aizawa dice que ese día era su día libre, así que no era un héroe sino un civil con buenas intenciones. Duster le dice, qué casualidad, yo también. Ahí Koichi se da cuenta de que creía que eran villanos. Empiezan a desconocer a Duster, pero no les toma importancia y que se agarran a madrazos. Al verlo pelear, Aizawa asume que tiene un don de resistencia, siempre se lanzaban de frente. Así que lo único que debe hacer es anular su don, pero le dicen, anúlame esta. Si no pudo anular su don, entonces este no tenía un don. Mientras se pelean, el oficinista se levanta y se va corriendo con sus juguetes. Pop dice, esa espalda yo la conozco, y al revisar las fotos donde hubo incidentes de villanos espontáneos, aparecía ese tipo. Tenía algo que ver con la droga. Koichi le empieza a seguir, pero ya aparecen los 3 tipos de la noche anterior. Duster le pregunta a Aizawa si era todo lo que tenía, y este se disculpa y dice que se equivocó. Si no estaba usando su don de mala manera, no tenía motivos para detenerlo. Duster tiene los huevos de decir, suele pasar. No podía acusarlo de nada, ya que no tenía un don y simplemente era alguien mamado. A pesar de eso, no podía evitar desconfiar. Iba a llamar a la policía, pero ahí escucha los gritos de una mujer diciendo, ¡villanos, villanos! Koichi hacía todo lo posible para que no lo atraparan, pero lo habían rodeado. Pero nada que un buen ladrillo no pueda arreglar. Duster pregunta por Pop y Koichi casi le dice maestro. Le dice que está persiguiendo a la oficinista e iría a ayudarla. El villano se iba a levantar, pero ahí Aizawa lo catafixia. Pop lo estaba siguiendo, pero el villano volador le hace el favor de empujarlo contra el oficinista. Este dice, ¡oh, mi lente de contacto! Toma su juguete de All Might y al ver esto no pude evitar recordar que me encontré un shampoo y loción de Spider-Man y me pregunté a qué olería, ¿a desarrollo de personaje? ¿A sufrimiento? Estoy pensando en comprarlo. ¿Qué dicen? ¿Me lo compro y les cuento a qué huele en el próximo video? La cosa es que se inyecta a All Might y se hace gigante. Empieza a jugar con Pop y con el villano como si fueran juguetes. En eso Duster, con la percepción totalmente alterada, cree que es Spider-Man. Mientras veía esto en directo, alguien me dijo que tenía la loción de Cars.
A lo que pregunté a qué huele, a éxito, y que me responde a coito. Se preguntarán qué tiene que ver con el resumen, ya lo entenderán. Pop estaba cayendo como en la escena de Spider-Man de Andrew Garfield. ¿Tendría desarrollo de personaje? Koichi recuerda la pregunta de por qué le seguía el juego a Duster, y Koichi responde de por qué quería ser un héroe. No podía ser un profesional, pero con serlo un segundo le bastaría. Logra salvar a Pop y desde ahora lo llamaré Koito, en vez de Koichi. Lo que hizo con su don fue increíble, a pesar de que esta no tenía tanta utilidad. Mientras cae, el villano lo toma para jugar con él, pero ahí Koito logra activar su don y logra amortiguar la caída. Lo iban a aplastar como un insecto, pero ahí aparece Aizawa. Logra inmovilizar al villano y llega la policía. Aizawa le agradece a Duster por la ayuda, a lo que Duster le dice que solo era un civil con buenas intenciones. Aizawa le dice que era muy peligroso lo que estaba haciendo, a lo que Duster le dice que ellos hacen lo que los héroes profesionales no pueden hacer. Aizawa pregunta qué es eso que no pueden hacer ellos. Duster le dice que había gente como ese villano gigante o maleantes a los que pueden castigar antes de que hagan algo malo. Aizawa dice que hacer eso era un crimen. Duster le dice que usando esa lógica tampoco les pueden hacer nada a ellos. Aizawa se da cuenta de que sabía las zonas grises de la ley. Pop le pregunta a Koito si está bien. Este dice que está un poco cansado, pero que fue demasiado creer que podía ser un héroe. Pop le dice basta de condescendencia, le iba a dar las gracias, pero se arrepintió. Duster le dice que cayó por intentar volar, debía caer con estilo. Fue bueno que amortiguara la caída, pero había mucho por mejorar. Así es como habían mejorado el traje de Koito. Este tiene un llamado de una pelea entre Yotaro y Cíclope. Tenía guantes de motos y protectores, ahora podía acelerar como una moto, pero se termina estampando. Le preguntan quién era y se había cambiado el nombre a The Crawler. Le dicen tú eres Amableman, el que recoge la basura. Koito les dice que ahora era The Crawler y debían dejar de pelear. Les dicen que no les podía decir qué hacer y se enojan. Los sigan y lo empiezan a golpear. Su maestro salta a ayudarlo e iba a golpearlos. Koito lo detiene y ahí llega Pop y les dice que no eran ni malos ni buenos. Estos la reconocen y le piden su autógrafo. Allí apareció un villano y pues estaba causando problemas. Causa que un bebé salga volando y Koito salta a ayudar al bebé. Duster intenta golpearlo pero era duro como una roca. Yotaro y Cíclope dicen que era un villano muy fuerte. Pop les explica que era porque tomó Trigger, una droga que potencia tu don. Koito logra distraerlo y Duster aprovecha para acercarse. Él sabía cómo eran los villanos espontáneos. No controlaban su don y se dio cuenta de que al endurecer su cuerpo se volvía lento y aprovechan esto para que se caiga. Para mantener su cuerpo duro debía estar concentrado, pero ya se desconcentró así que lo muele a golpes. Le sacan una foto y les muestran a los estudiantes los efectos de la droga y los que lo usaban tenían la lengua negra. Pop les pide que le avisen si ven a alguien con la lengua negra y se van. Estos dicen las drogas son peligrosas. Cuando llega la policía dicen que esa no era una persona en los registros de los villanos. Un detective dice que era porque era un villano espontáneo. También dice que el héroe que lo detuvo sería suspendido por abuso de poder al dejarlo tan mal. Le dicen que había testimonios de que 2 héroes combatieron, pero no había registros de que ningún héroe haya sido desplegado a ese lugar. Era igual que con el villano gigante del otro día. El detective asume que eran héroes ilegales sin licencia. Vigilantes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Por el otro lado, Koito veía la aceptación que tenían, y pues estaba más o menos, no sabían sus nombres, pero no los odiaban. En una clase de Koichi mencionan que la mayoría de héroes empezaron siendo vigilantes, pero ahora era ilegal ser un vigilante. Koichi admiraba a los héroes y se presentaba como uno, pero no le pagaban. Se la pasaba en la universidad, el trabajo y su casa. Llega a su casa y había un tipo dentro, aparte se estaba comiendo su comida y bebiendo su cerveza. Ese era Duster y termina llegando Pop, pero no la reconoce al principio. Se estaban apropiando de su casa. Debía ir a su trabajo y lo mandan a chambear. Koichi tenía otra idea de la vida universitaria, pero no estaba viviendo esa vida. Pop estaba dando un concierto y era bastante popular. Un niño quería tomarle la mano pero no le permiten colarse. Cíclope dice que debe aguantar y apoyarla desde donde estaban. No debían ser egoístas, pero este lanza un rayo para llamar la atención de Pop. Yotaro le reclama por haberse lucido. En eso el niño dice que también quería tomarle la mano a Pop y se inyecta algo. Se empieza a transformar y al parecer era Trigger. Empieza a perseguir a Pop y Koichi y Duster empiezan a seguirlo. Koichi logra atrapar a la anguila y Duster estaba listo para golpearlo, pero se termina resbalando. Lo mismo con Koichi. Una vez caen ven un restaurante de udon. Ahí se les ocurre una solución.
Deciden hacer que Pop sea una especie de carnada. Koichi le dice que él solo quería tomarle la mano y tal vez si lo hace se calme. Toma su mano y Pop estaba aguantando. Creía que se calmaría, pero ahí le dice que ahora quería un abrazo y hasta un besito. Ahí aparecen Koichi y Duster y le echan harina. Ahora sí podían golpearlo. Todos los que tomaban esa droga quedaban desnudos, ya que la mayoría rompían sus ropas. Pop estaba llena de harina y debía ir a ducharse. Así es como empiezan a adueñarse de la casa de Koichi. Por el otro lado andaban investigando los casos de los villanos espontáneos. Sabían que usaban Trigger para mejorar sus dones. Los casos que se habían dado eran alrededor de la estación y el barrio viejo de Naruhata. Si el área era reducido podrían encontrarlo fácil, pero todos decían que un desconocido les dio la droga. Existía la posibilidad de que sea una muestra del producto o un prototipo. El investigador dice que no cree que sea un simple vendedor de drogas, sino alguien que quiere causar caos. Pop le comenta a Koichi que Cíclope y Yotaro se comunicaron con ella. Le dijeron que se hicieron amigos del pegajoso. Estaba libre y les podría contar quién le dio la droga. Koichi iba a llamar a Duster, pero Pop le dice que no era una buena idea, ya que podría asustarlos. Así que hablarían con ellos primero. Mientras van al lugar, Pop era lenta al caminar. Esto porque tenía unos zapatos especiales para saltar. Koichi al escuchar eso dice que tome su brazo, para que así no se caiga. Pop dice que podría ser malo que alguien los vea así. Koichi le dice que no es tan popular, pero ahí una chica la reconoce y le pide una foto. Le pregunta si era su novio, a lo que Koichi le suelta un claro que no. Esto molesta a Pop y le dice que era su manager y sirviente. Se despiden y se encuentran con Cíclope. Este les dice que el pegajoso y Yotaro fueron por merch y llegarían pronto. Dice que entren al lugar, pero ahí Pop no se sentía cómodo entrando con esa ropa. Pero ahí Duster le pregunta qué hacían ahí, siendo así que son obligados a sentarse con él. Por el otro lado, a la chica que le pidió la foto se le acerca una extraña abeja y dice que tiene que irse. Ella era una villana a medio tiempo y se llamaba Queen. Usaba sus abejas con droga para causar un gran caos. Así es como empiezan a aparecer un montón de villanos espontáneos. Se les reporta esto a los héroes y acuden al lugar. Entre estos estaba Arjet, el hermano de Tensei Ida. Así uno tras otro van apareciendo héroes icónicos de Boku no Hero. Incluso llega All Might y logran controlar la situación muy rápido. Duster vio una abeja extraña y se puso a seguirla. Por el otro lado, Yotaro había perdido a Pegajoso y lo buscaba. Ahí se encuentra con Duster y pregunta si vio a alguien sospechoso, alguien que usaba abejas. Aplasta a la abeja y esto causa un daño en Queen. Esta estaba con Pegajoso y se lo lleva con engaños y mostrándole la foto con Pop. Lo que estaban enfrentando parecía ser más grande de lo que pensaban. Había 3 tipos haciendo caminata rápida y aprovechando esto para darle nalgadas a las mujeres. Esto eran los hermanos Vendaval y pues Duster se les pone enfrente y les da un golpe. No tenían la lengua negra y simplemente eran gente rara, así que simplemente llamarían a la policía. Koichi se da cuenta de que Duster estaba raro desde la última vez que aparecieron villanos. Yotaro le había dicho que le preguntó sobre alguien que usaba abejas. Mientras entrenan, Koichi le habla acerca del incidente del otro día. Le pregunta si conocía a la persona que maneja las abejas, pero Duster solo le da un golpe. Koichi dice que dar solamente golpes no serviría mucho, ya que él no es muy bueno peleando. Duster dice que es cierto, ahora será un saco de golpear. Así es como le lanza golpes y lo manda a volar. Pop dice que debe contenerse. Koichi le menciona que su maestro siempre se contiene contra él. Si no lo hiciera, lo mataría, ya que deja casi muertos a los villanos. Queen por la otra parte estaba recibiendo una llamada de atención, esto por haberse excedido. Le había dado una porción de la droga Trigger, pero no era para usarla así. Queen dice que daba igual, al final estaban consiguiendo datos. Le dicen que debía ser eficiente. Para lograr manifestar un don fuera de lo común debían tener una voluntad inquebrantable, así nacían los héroes. Pero para los villanos debían encontrar una pasión explosiva y sin miedo a apretar el gatillo. Queen dice que esa gente suele dar más trabajo. Había encontrado a alguien con quien probar la droga. Se había metido de todo y decide darle Trigger. Así se vuelve gigante y empieza a causar problemas. Empieza a embestir gente y Koichi logra esquivarlo. Koichi serviría de distracción para que así los demás escapen. Pero había una persona que no había logrado escapar y estaba en la mira del villano. Koichi logra salvarlo, pero ahora estaba a rango del villano. Ahí aparece Duster y lo manda a volar. Concentraba su poder en su puño. Era muy peligroso, pero Duster dice que le enfrentará. Estaba esquivando los golpes y le conecta algunos golpes, pero no le hace nada. Concentra su poder y parecía que dormirían a Duster.
pero lo termina esquivando y le da un golpe y logra noquearlo. Dooster dice que cuando concentraba su poder se volvió un poco lento, tenía una gran agresividad y un gran tamaño, pero en vez de preocuparlo, lo emocionó. Los villanos grandes y peligrosos eran bienvenidos, le daban pelea y podía dejarlos medio muertos, y nadie se quejaba, ya se encontraba mejor. Queen por su parte estaba decepcionada, le tenía fe, pero volvieron a intervenir. Le dicen que a los vigilantes les beneficiaba, podían recopilar datos de combate sin involucrar a la policía o héroes. En eso llega un oficinista y al parecer era su cita y se van a un lugar más privado. Vemos a un correcaminos y veríamos a Ingenium en acción. Se pone a correr y le dice al villano que se detenga, pero no le hace caso, lo pararía a la fuerza, pero ahí lo esquivan. Le dicen que era lento y que debe correr poniendo la vida en juego. Termina chocando, pero tenía un sistema, llamémoslo antichoques. Al día siguiente Koichi estaba entrenando con su don y se termina encontrando con Ingenium. Este lo toma como una carrera y termina asustando a Koichi y casi termina chocando. Le pregunta a Koichi si era un estudiante y este le dice que sí. Ahí Ingenium se presenta como Tensei, el héroe Ingenium. Koichi era un gran fan de él. Tensei le pregunta sobre su don. Koichi le muestra cómo funcionaba su don. Ahí Tensei dice que era un don interesante. A él se le dificultaba girar, mientras que su hermano no podía girar en curvas. Koichi dice que cuando acelera también perdía el control. Bueno, no tenía frenos. Usaba los pies para frenar, pero si tenía mucho impulso se resbalaba. Tensei analiza eso y le pregunta si podía pensar en ir hacia atrás cuando quería frenar. Koichi decide probarlo y le funciona. Tensei dice que falta pulirlo, pero tenía un don que se adaptaba a altas velocidades y a entornos maniobrables. Koichi dice que no servía tanto ser rápido. Tensei le dice que sí importaba. Le pregunta qué piensa la gente cuando ve a un villano. Koichi le responde que alguien me ayude. Tensei le dice que casi. Dicen que alguien me ayude rápido. La velocidad era importante para los héroes. Debían llegar lo antes posible al lugar del incidente. Tensei le dice que cuando se gradúe podía unirse a su agencia. Koichi dice que no tenía una licencia de héroe. Tensei le dice que puede conseguirlo ofreciendo apoyo en terreno. Si tenía un don debía usarlo para ayudar a otros. Le da una tarjeta y le dice que lo piense y lo llame. El villano de la noche anterior había vuelto a aparecer. Ingenium era más veloz, no tenía su equipo antichoques. El correcaminos le pregunta si iba a arriesgar su vida. Ingenium dice que él arriesgaba su vida por sus compañeros. Se habían preparado para el villano. ¿Qué es lo que haría? Parecía que le iban a atrapar, pero sale volando. Así es como desaparecía de las carreteras. Empiezan una persecución con los héroes de su agencia, pero el corremurciélago dice que eran héroes de tercera y no eran rivales para él. Vuelve a tierra y era momento de que Ingenium lo atrape, pero ese lugar estaba lleno de callejones y aparte no había mucha luz. Era perfecto para ese villano. Corremurciélago dice que nadie puede atraparlo. Dooster lo termina durmiendo y Tensei lo termina encontrando amarrado. Se preguntaba quién lo atrapó y ahí aparecen los vigilantes. Koichi dice que con poca luz y tantos callejones era difícil atrapar villanos. Dooster complementa diciendo que cuando te acostumbras puedes adelantarte a sus rutas de escape. Tensei reconoce a Koichi y este dice que son hombres que no dudan en ayudar a la justicia y dicen sus nombres y se van. Al día siguiente Tensei se encuentra a Koichi y lo llama Crawler, pero Koichi dice que simplemente es un corredor y no conocía a Crawler. Tensei le agradece por la ayuda y también le pide que le devuelva la tarjeta que le dio. Al parecer ya pertenecía a un lugar. Siente que fue desconsiderado hablarle de otro trabajo ya teniendo uno, pero esto simplemente deprimió a Koichi. Le dicen que se anime y se ponen a correr. Y así acaba esta parte 1 de Vigilantes. Espero que les haya gustado el video y no olviden activar la campanita que estamos de vuelta. Soy Liar y nos vemos en el próximo video.